Hola, muy buenos días. Hoy les voy a hablar acerca de la teoría fundamental del comercio internacional. Este equipo está conformado por Hernández Ramírez, Cintia Guadalupe y una servidora, de la Cruz Medina, Ada Yuriceta. La actividad comercial ha estado a lo largo de los siglos vinculada a la actividad humana. La evolución que ha tenido el comercio a través de la historia presenta cuestiones de gran importancia para entender la configuración actual del comercio. El comercio internacional en sí es el intercambio de bienes y servicios a través de los diferentes países y sus mercados. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de su país de origen. Al realizar operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se deben beneficiar mutuamente al posicionar sus mejores productos e ingresar a los mercados extranjeros. Así como el comercio internacional del día de hoy es muy diferente al que existía hace 10 años, ya que existen variables como la tecnología que nos puede ayudar hoy en día a realizar el comercio. Existen diversas teorías que determinan la importancia que presenta para un país participar en la economía. Al mismo tiempo sirve como herramienta básica para explicar su comportamiento en la economía mundial. Como primera teoría tenemos a la teoría clásica de la ventaja absoluta. La teoría de la ventaja absoluta fue planteada por Adam Smith, la cual destaca la importancia del libre comercio para que la riqueza de las naciones se incremente, basándose en un ejemplo de que ningún jefe de familia trataría de producir en casa un bien que incurre en un costo mayor que comprarlo. Adam Smith aclara su teoría por medio de un ejemplo sencillo, considerando a dos países, por ejemplo, Estados Unidos e Inglaterra, los cuales están dotados de trabajo homogéneo y dedicados a la producción de dos bienes, que son los alimentos y la tela. Para el caso de Estados Unidos, se parte del supuesto de que requiere de 8 unidades de trabajo para producir una unidad de alimento y de 4 unidades de trabajo por cada unidad de tela que se produzca. Para el caso de Inglaterra, necesita 10 unidades de trabajo por cada unidad de alimento y 2 unidades de trabajo por cada unidad de tela que se produzca. De esta manera se hace notorio que Estados Unidos es más eficiente en la producción de alimentos, mientras que Inglaterra lo es en la producción de tela. Dicho en otras palabras, quiere decir que Estados Unidos tiene una ventaja absoluta en la producción de alimentos e Inglaterra en la producción de tela. De esta manera, Adam Smith afirma que el comercio internacional entre ambos países es rentable, ya que una ventaja absoluta implica necesariamente una especialización en aquel bien en el que se tenga mayor eficiencia, dado como resultado un aumento de la producción mundial de todos los bienes. Como segunda teoría tenemos la de las ventajas competitivas. Michael Porter, economista estadounidense nacido en 1947, aportó la más reciente postulación de la teoría relacionada con el libre cambio, titulada Las ventajas competitivas de las naciones. En esta teoría, Porter argumenta que la ventaja de una nación no se deriva de la dotación de los factores, sino de la tecnología. Y al respecto, según cita Carlos Rondero en su libro El ajedrez del libre comercio, las naciones exportan en sectores en los que sus empresas consigan una delantera en la tecnología, ya que en lugar de limitarse al despliegue de una masa fina de factores de producción, un asunto más importante es determinar la forma en que las empresas y las naciones mejoran la calidad de los factores, evaluando la productividad con la que se utilizan y crean nuevos factores.
También tenemos el modelo Olin, que fue desarrollado por dos suizos, Eli y Berlin Olin, en 1977. La teoría pone énfasis en la interrelación por la producción, de la cual los factores de producción están disponibles en los diferentes países, y la producción en la que son utilizados en la producción de diferentes bienes. Esta es la teoría de la dotación de los factores de producción. Se supone que cada economía produce dos bienes y que para producir estos bienes se requieren dos factores de producción. Los mismos factores son usados en ambas industrias. Por ejemplo, un país produce tela y alimentos. La producción de estos bienes está limitada a la oferta de trabajo, medida en horas, y a la tierra, medida en acres. Para ejemplificar, consideremos que un granjero, quien se enfrenta al dilema de producir tela o alimentos, decide entre cultivar más alimentos por hectárea. Está sujeta a la disposición a utilizar más trabajadores para preparar el suelo, o utilizar menos tierra y más trabajo por unidad de producto. Según el modelo Only, el comercio internacional produce a la total igualación en el precio de los factores. Por ende, esto consideramos que cuando nuestro país y el extranjero comercian entre sí, ocurre algo más que un simple intercambio de bienes. De esta forma indirecta, ambos países están intercambiando factores de producción. Nuestro país está exportando indirectamente su mano de obra y el extranjero su tierra. Bajo este enfoque se observa de forma simple la igualación del precio de los factores. Sin embargo, en realidad esto no ocurre, porque existe un rango elevado entre los salarios de los países. Otro tema que también se aborda en el comercio internacional es la frontera de producción. La frontera de posibilidades de producción, FPP, es el límite entre las combinaciones de bienes y servicios de los que pueden producirse y las que no. También es una representación gráfica de las cantidades máximas de producción que puede obtener una economía en un periodo determinado, haciendo uso de todos sus recursos que tiene disponibles. En una economía que cuenta con miles de productos, las alternativas para producir un bien u otro y en qué cantidad son muy grandes. Para poder simplificar este tema, tenemos un ejemplo. Vamos a simplificar en sí la economía. Así supondremos que solamente puede producirse dos bienes. Por lo tanto, supongamos que determinado país basa su producción en alimentos y vestidos. Tenemos estos dos bienes, usando todos los recursos disponibles que tenga este país. Podría ser trabajadores, tecnología, maquinaria, el campo donde se hace esto. Y aquí tenemos una tabla donde nos representan las diferentes posibilidades, los alimentos y los vestidos. Esto quiere decir que si se dedicaran todos los recursos a producir alimentos, podrían producirse como máximo 100 toneladas. Pero en este caso no podríamos producir nada de ningún vestido. En cambio, si se decidiera producir solo vestidos, se podrían producir 300,000 prendas, pero no vamos a producir nada de alimentos. El resto de posibilidades pasan por ser combinaciones entre ambos bienes. En este caso, aquí tenemos el gráfico de la frontera de posibilidades de producción, en el cual nos muestra cuánto sería ineficiente y cuánto es inalcanzable. Tenemos aquí un equilibrio entre los dos bienes y nos marca el punto de la eficiencia, donde vemos qué tanta cantidad de alimento debemos producir y qué tanta cantidad de producción de vestidos, para ver dónde está el punto de equilibrio en esta economía. Si no se utilizasen todos los recursos disponibles,
Esto es que no se llega a una producción potencial. Las cantidades producidas quedarán en el interior del recinto delimitado por la frontera de posibilidades de producción. Es decir, estarían en un nivel posible pero inalcanzable, es como lo que les estaba explicando anteriormente. En cambio, que las cantidades producidas quedasen a la derecha del FPP representaría una situación no posible, ya que como hemos indicado en la FPP, que es la frontera de posibilidades de producción, ya están utilizados todos los recursos disponibles, por lo que si nos situásemos a la derecha significaría que estamos utilizando recursos inexistentes, o sea que no tenemos esos recursos para poder producir dicho bien. El coste de oportunidad en sí es a la relación entre lo que elegimos y a lo que renunciamos. Aquí tenemos nuestro coste de oportunidad. Y la frontera de posibilidades de producción nos ayuda a precisar el concepto del costo de oportunidad y hacer un cálculo del mínimo. A lo largo de la FPP hay solo dos bienes, así que únicamente existe una alternativa por sacrificar cierta cantidad del otro bien. Así también tenemos la curva de indiferencia social. La curva de indiferencia es un gráfico que muestra las diferentes combinaciones entre dos bienes que reportan la misma satisfacción a una persona y que son preferidos a otras combinaciones. La curva de indiferencia son representaciones gráficas con opciones de consumo de dos bienes y ante las cuales el consumidor permanece indiferente, es decir, no obtiene más utilidad o satisfacción por elegir una opción sobre otra. Entre todas aquellas representadas en la curva, por ejemplo, aquí tenemos en nuestra curva el bien A y el bien B. Todas las combinaciones de los dos bienes representadas por los puntos de la curva de indiferencia reportan el mismo nivel de la utilidad al individuo, por lo tanto son igualmente satisfactorias para el mismo. Al consumidor le resulta indiferente elegir entre la opción A, B o C o cualquiera que se encontrara sobre la curva. El concepto de utilidad ordinal supone que la satisfacción del individuo al consumir no se puede medir, pero que los consumidores cumplan los supuestos de la partida sobre las preferencias, es decir, posibilidad de comprar las distintas alternativas de consumo, consistente e inalcanzabilidad. Siempre pueden establecer un orden sobre sus distintas opciones de consumo. Como conclusión, en México el comercio internacional cada vez va siendo una opción más para el desarrollo empresarial, pero pues es evidente que aún nos falta un gran camino por recorrer y que este es cada vez más complicado al formar parte de un mundo que se ve envuelto por la globalización. Hace unas décadas el estudio y la práctica del comercio internacional se veía recluido a unas cuantas empresas de capital extranjero y en la actualidad el gobierno ha vuelto sus ojos hacia esa práctica, generando un apoyo financiero de capacitación para hacer frente a este mundo tan acelerado. Es así como se presenta el tema de la teoría fundamental del comercio internacional, viendo sus puntos claves. También tenemos aquí la bibliografía, la cual se ocupó para la investigación de este tema y está aquí presente. Y muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado el tema.